sin embargo. Atacan y ahí es donde viene el gran es que va comprendiendo muchos de los detalles que de todo el equipo que ha trabajado acá. Nos despedimos, será hasta la próxima. Chao. There is fiat, pure and true, brought us life, salvation's view, her acceptance bright and clear. Uno de los enigmas más grandes de la historia humana es cómo un Dios creador se revela a la naturaleza de los hombres. Esto lo podemos ver en la relación que existe actualmente y que se ha develado a través de la historia. Sin embargo, para muchos seres humanos en esta época contemporánea del desarrollo de las tecnologías, sigue existiendo todavía el misterio de cómo el hombre se relaciona directamente con Dios y cómo éste puede influir grandemente en la vida. Todos nosotros sabemos que el avance cultural y, por supuesto, el crecimiento demográfico en las diferentes civilizaciones, especialmente en América, una América colonial, ha alcanzado el punto exorbitante en el cual la búsqueda de la verdad y sobre todo de un juicio racional a todo lo que envuelve nuestra realidad es latente. Sin embargo, como seres humanos racionales, tal y como lo explica Aristóteles en su postulado que somos animales racionales, con una conducta racional podemos llegar a conclusiones verdaderas y sobre todo entendibles, no solo para nuestra realidad, sino para las diversas realidades culturales a las cuales el hombre en las diferentes partes del mundo está sometido. En este primer documental, grabado totalmente en español latinoamericano, vamos a discutir la naturaleza antropológica del hombre y Dios y cómo éste se refleja a nosotros en hombres imperfectos, pero con la perfección que es el día a día del trabajo, del sacrificio y sobre todo del amor. Un amor que muchas veces es mal entendido y que desde nuestro punto de vista acá en el hemisferio occidental ha sido totalmente denigrado. Sin embargo, tras el análisis, la comparación histórica y por supuesto entendiendo cómo Dios se revela hacia nosotros, podemos ayudarte a que reveles tú cómo ese Dios que parece tan lejano en los libros de historia o muy distante allá en el cielo está reflejado en tu corazón y en tu naturaleza. En toda relación debe haber primero una motivación por una de las partes. Esta primera motivación del deseo de expresar el amor lo podemos contemplar cuando Dios expresa naturalmente su amor para con Abraham. Abraham, que se encontraba en una tierra ya donde él, en su pensar, en su análisis, en su comportamiento, lo que los psicólogos llaman la antropología humana, que es el comportamiento natural, contemplaba una muerte. El amor de Dios le da la oportunidad de explorar nuevos horizontes, hasta el punto que abandona toda su familia y se va a una nueva peregrinación. Esta nueva peregrinación es la que Dios nos invita a cuando Él nos da su amor. No nos promete que en dicha peregrinación no vamos a afrontar problemas, sino que junto a Él, su presencia y sobre todo, mereciendo su amor misericordioso, vamos a ser capaces de vencer cualquier obstáculo.
Abraham cree en la promesa y por eso decide retirarse de toda su familia e emigrar a un nuevo territorio. Este territorio que para él era misterioso se volvió para muchos otros en el futuro la tierra prometida. De igual manera nosotros también tenemos muchas veces temores de explorar esos nuevos lugares a donde Dios nos manda, sin contemplar, sin pensar o sin racionalizar que puede ser la tierra prometida. La relación con Dios lleva muchos aspectos y muchos de esos aspectos ya los encontramos netamente en la vida. El sacrificio, la entrega y por supuesto la oración son partes fundamentales, pero también el lenguaje del amor, que tiene diferentes traducciones dependiendo de cómo nosotros lo hablemos, es como nosotros vamos reflejando la existencia de Dios para con nosotros. La Virgen María, una mujer de Nazaret, es una de las máximas representantes del amor de Dios. Primeramente, todos los profetas, al igual que los evangelistas, muchos santos, beatos y por supuesto siervos de Dios, apuntan a que la Santísima Virgen María es la pionera en expresar el amor de Dios y en contemplar una relación desinteresada a través del lenguaje del amor. Este sí de amor se argumenta en la entrega total y plena que la Santísima Virgen María tiene para con Dios. Pero ustedes se preguntarán, al igual que yo y muchos de los pensadores que tenemos hoy en día, especialmente acá en América y en el, por supuesto, relativismo que existe en Europa, ¿cómo se le puede dar el sí a una persona que ni siquiera conozco? Esta entrega total se ve revelada por la entrega del amor. Primero Dios, el amor. Primero Dios, por supuesto, hace gala de su amor por nosotros para ser merecedores de nuestro amor innato. Como lo expresa San Agustín de Hipona en su postulado, Dios se entrega plenamente en el amor de la caridad para que en la caridad reconozcamos los aspectos de Dios mismo en la entrega total de Él hacia nosotros. Por supuesto que muchas civilizaciones a lo largo de la historia han tenido problemas en cuanto a la relación de sus líderes para con Dios. Y por supuesto que nuestra realidad no escapa de lo mismo. Podemos contar millones de historias de líderes, por supuesto, contendientes militares y por supuesto tendencias comunistas, socialistas, en las cuales la iglesia se antepone ante su. Pero no es simplemente la iglesia o sus creencias. Es Dios Padre que muestra su amor de caridad para con sus hijos, contraponiendo todas las ideas egoístas del hombre. Y es que por supuesto el hombre sin una relación de amor con Dios refleja su naturaleza irracional. Por eso es que al principio del documental se contempla el punto racional del aspecto de la relación. Toda relación tiene mucho que ver con la racionalidad. Nosotros, con libre albedrío y por supuesto amor, no podemos tener una relación, ya sea una mujer con un hombre con una mujer, las dos relaciones que existen naturalmente, sin la cordura de lo racional. Porque entonces, sin ese aspecto racional, el comportamiento se ve totalmente truncado y existe una alteración. Por supuesto, en palabras del sumo pontífice Joseph Ratzinger, Dios es orden. Por eso la liturgia católica y sobre todo la liturgia del rito romano se caracteriza por un orden de los aspectos. Ustedes no ven que en cada Eucaristía celebrada se forma un desorden. Esto porque la armoniosidad que existe entre los pasos secuenciales es un reflejo de la relación del hombre con Dios. Para entender muy bien estos aspectos se tiene que hablar entonces de cómo el hombre se comporta. Para eso vamos a utilizar un aspecto muy bonito. Un niño que nace relativamente irracional porque carece de juicio pre al acto. Por eso se llama prejuicio, pre al acto. Por supuesto que para educar a ese niño hay que darle las pautas de lo que debe hacer o de lo que no debe hacer. Esto es lo que debe hacer con nosotros. Nosotros en el primer punto nos resistimos a él, pero sucede todo lo contrario. A un niño lo educamos cuando no tiene objeto de juicio, pero Dios nos ama cuando ya tenemos objeto de juicio. Por supuesto que como padre amoroso muchas veces se tiene que interponer para los planes. Pero entonces, ¿cómo se puede interpretar todo esto en una relación de amor? Es importante esta pregunta.
Muchas de las veces que nosotros le solicitamos algo a Dios o tenemos por entendido a Dios, y aquí podemos entenderlo con la relación de la Virgen María con Dios, María no pide, sino que se entrega. Y como se entrega totalmente, entonces es merecedora de todas las demás cosas. Asimismo nosotros, para tener una relación constante y fructífera con Dios, es necesario una entrega total para que los demás aspectos puedan realizarse. Esto lo encontramos en 4 evangelios donde se cita que primero importante es la fe y luego lo demás. Primero la justicia del reino y luego lo demás. Todo lo que tiene que ver con la relación de Dios es simplemente un comportamiento del amor. El lenguaje del amor significa todo, porque nadie que ama puede ser infiel. Y la infidelidad se da precisamente por el acto de el desarrollo de acciones que no van acorde con el amor demostrado por la contraparte. En este caso, no va demostrado a la relación del amor que Dios entonces. Dicho esto sobre la relación humana, imposible descartar que el comportamiento humano no se ve alterado por la relación. Por supuesto que dentro de cualquier relación humana va a haber una alteración del comportamiento. Y esto se refleja muchas veces en lo que nosotros llamamos infidelidad. Para la filosofía cristiana, una infidelidad para correspondiente con el amor para con Dios se considera un pecado. Es totalmente una alteración de la realidad a un amor tan grande como el que nos ha expresado. Por supuesto, estamos hablando de la relación antropológica con Dios y es menester que contemplemos dentro de las mismas cómo esa relación se ve alterada por tantos y tantos elementos que a través de los medios donde nosotros nos movemos, ya sea un ambiente profesional o un ambiente de campo, nos afecta. Las alteraciones se pueden ver solucionadas, pero ustedes se imaginan en la época antigua, donde el conocimiento estaba muy limitado y por supuesto, donde las artes como lo son la escritura, el tratamiento audiovisual y todo lo demás, estaba sumamente limitado. Por eso existen muchas culturas y vamos a hablar ahora de la cultura romana conquistada por la cultura griega. Si bien es cierto, Roma con su poderío militar conquistó Grecia en todo su esplendor, pero Grecia se opuso a esa conquista y conquistó a Roma culturalmente. Gracias a esos avances y contratiempos podemos hablar hoy de la relación antropológica del hombre, porque tenemos depósito de conocimiento innado. Cuando el hombre ve que una relación de la cual él se beneficia mutuamente, porque la relación con Dios es altamente beneficiosa, se trunca, empieza a tener obstáculos. Estos obstáculos los vemos muchas veces y lo podemos interpretar ahora ya católicos o cristianos, como nos llamaron por primera vez en Antioquía, ¿verdad? Lo que se conoce hoy como Antioquía, que se ve reflejada dicha alteración por lo que podemos mencionar como problemas de salud, crisis en la familia y todo lo demás. Por supuesto que el comportamiento humano, al ver una desaprobación total y una contraposición a lo que él caracteriza como bueno, busca reparar la relación. Pero ¿cómo se podía hacer esto en el mundo antiguo? Y estamos hablando, como se habla del primer tema principal de antropología humana, cómo desde la época antigua el ser humano viene develando. Si bien es cierto, podemos leer que en los escritos de los primeros cristianos, pero nos tenemos que remontar mucho más allá. Cómo la asociación en Israel venía de mejorar esa relación con Dios. Ellos lo que hacían era que el sacerdote ofrecía un animal por el perdón de mis pecados. Ciertamente el mundo evoluciona y como evoluciona también trae en consecuencia nuevas acciones, nuevos grandes actos que necesitan ser mayormente perdonados. Pero ¿cómo se podía hacer eso? Ahí es donde viene el gran amor de Dios para con nosotros. Como lo expresa Juan, Dios se entregó totalmente en amor que nos dio a su único Hijo, el heredero. Para entender, hay que hablar desde el nacimiento de Cristo a nuestros días. Esta relación tan necesaria como explica el evangelista San Juan es sumamente importante. Porque por supuesto, con un crecimiento poblacional existe un diverso actuar. Y este diverso actuar se reflejó en el nacimiento de Jesucristo. Pero ¿cómo se hace ese nacimiento?
parte desde el sí de María, un sí desinteresado. Y este sí refleja, por supuesto, nuestra naturaleza. María ciertamente escuchaba hablar de Dios, iba mucho a la sinagoga, pero no conocía a Dios. Nosotros igualmente sucede que vamos mucho a la iglesia, escuchamos hablar de Dios, pero no vemos a Dios en nuestra Dios. Sin embargo, debemos estar dispuestos a cuando Dios nos dice, nos invita a un plan, aunque no conozcamos los detalles, aunque no conozcamos la naturaleza, de decir que sí. Cristo se hace hombre a través de María. María le da su cuerpo, le da parte de su sangre, le da todos los complementos que un hombre naturalmente necesita para vivir. Y en eso comparte, como se los decía al principio de este documental sobre la antropología humana, nuestra realidad. Comparte todo, nos explica San Pablo. Comparte todo excepto el pecado. Y es ahí donde nosotros podemos ver que la unión de Dios es el amor. El amor reflejado en quién, en Cristo. ¿Y quién es la primera potenciadora, la primera expositora de la naturaleza del amor de Dios? Es María, que refleja en sí totalmente la entrega a Dios. Para mí es maravilloso saber esto, porque me da la oportunidad de ser también yo reflejo del plan salvífico de Dios, sin importar mi comportamiento, mi antropología. Y es allí como se ve reflejada nuestra naturaleza humana, toda esa anatomía, toda esa filosofía, todas esas artes platónicas y filosóficas, así como también de ciencias naturales y exactas que alumbran el conocimiento humano. Y es importante que nosotros podamos entender todo. Y por supuesto que en este documental tenemos hechos históricos, hechos fehacientes como las pruebas audiovisuales que nos han acompañado a lo largo del mismo. Sin embargo, hemos tratado de no andar mucho en detalles tanto filosóficos como por supuesto aristotélicos sobre la evaluación del amor, porque se trata de un documental hecho del corazón para entender con el alma. Por supuesto que si se tratara de un documental científico total, allí sí habría que citar a personas, lugares, pero Dios no nos habla de esa forma. Al igual que Abraham, Dios nos habla del corazón y nos da a entender su realidad mística del amor, que se nos hace inentendible, porque nadie puede entender la naturaleza de Dios y mucho menos su amor. El amor que es el resultante de la existencia de la naturaleza de la vida que hoy tenemos. María es reflejo de lo mismo. Acepta el sí, pero no pregunta, no se cuestiona, sino que a medida que va viviendo ese amor, a medida que va viviendo esa naturaleza, es que va comprendiendo muchos de los detalles que estaban totalmente ocultos para su generación, que fue la heredera de la alianza. Ella, que es la heredera de la nueva alianza, con la cual el comportamiento humano se ve nuevamente orientado hacia una unión total con Dios, es capaz de comprender por el sacrificio de Él. La riqueza del conocimiento humano y por supuesto de la relación con Dios es sumamente ideal y fortuita. Y es muy importante tenerla y poseerla porque nos asegura un buen vivir. Para mí fue un placer poder haber compartido con ustedes este primer documental totalmente en español latinoamericano para todos ustedes. En la próxima edición trataremos, por supuesto, muchísimos temas más interesantes, llevándoselos a ustedes desde el lugar donde se acontece los hechos. Por supuesto, de parte de mí y de todo el equipo que ha trabajado acá, nos despedimos y será hasta la próxima. Chao.